la prohibición de los narcocorridos. Con el corrido del Ángel Azul, J. El corrido en el sentido más tradicional es la narración de una historia que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico. En los últimos años, en las últimas décadas, las historias más favorecidas por el género son historias de narcotraficantes, de criminales. O sea, no tienen por qué prohibirlo, tienen que regularizarlo. Cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. Y mientras allá se cierran puertas, Ciudad de México, la vieja fábrica de contraculturas, recibe a los músicos como refugiados del veto. ¡Valió! ¡Plebada! ¡Se armaron los guitarrazos, chingazo madre, qué andan haciendo! Tiene algo que te hace querer levantar, gritar, hacerle así, ponerte loco, o sea, la neta, la música es algo que te impregna mucho. Vamos a encontrar maneras de decir lo que ustedes no quieren escuchar. El corrido es el principal dispositivo narrativo del pueblo mexicano. El corrido es un recurso que tenía una población que era fundamentalmente iletrada, desde que inicia el tema del corrido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Es una forma de contar la vida, es una forma de contar la historia, de desfogue, de empoderamiento. Mientras tanto, en las calles de la Ciudad de México se mezclaban el bullicio de tranvías, voces de vendedores ambulantes, el retumbar de autos antiguos y radios que difundían música ranchera y boleros. Aunque surgieron los primeros corridos tequileros como el Pablote, las emisoras preferían melodías románticas y bailables, desplazando al corrido tradicional de la programación popular. El corrido encontró su lugar en la música mexicana, a través de dos corrientes forjadas en el siglo XIX. Por un lado, los migrantes alemanes trajeron el acordeón al noreste de México y al sureste de Estados Unidos, y de esa unión de acordeón, tarola, bajo sexto y guitarra nació el conjunto norteño, cristalizado en 1948 por los Alegres de Terán. Y esto que se vuelve importante en los años 60, 70, es ya el tema del narcotráfico que aparece de manera importante en nuestro país y surgen los que conocemos como narcocorridos, que no es un género aparte del corrido, sino que es el corrido que sigue contando los grandes eventos que agravian, los grandes eventos que convocan el interés social. El corrido agarró el prefijo narco para ponerle rostro al crimen organizado, pero no se quedó ahí. Con el paso del tiempo, se fue llenando de adjetivos y variantes que le pusieron sabor y filo. Desde los corridos perrones, que narraban el negocio de las drogas envueltas, crudos y reconocibles, hasta el movimiento alterado, también llamado ondeado, que llevó el corrido al extremo. Fueron más radicales en sus letras, más violentos y más explícitos en sus videos. Y la lista siguió creciendo. Progresivos, verdes, felices, militares, cada uno un espejo de ese México que no ha parado de mutar. Y bueno, vino toda esta estrategia fallida, irresponsable, criminal de la supuesta guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, con Genaro García Luna como operador, y el país se bañó en sangre. Y bueno, el corrido en correspondencia, digamos, yo digo, el corrido salió del closet. En ese contexto, en medio de la fallida guerra contra las drogas, creció la generación que hoy es exponente de los corridos tumbados y bélicos. Sus exponentes son hombres: Natanael Cano, Juno Arache, Peso Pluma. A diferencia de los otros movimientos, surge ya en el marco del internet y de las redes sociales. Entonces se monta sobre los dispositivos tecnológicos y genera efectivamente un ritmo reconocible que no necesariamente tiene que ver con el narcotráfico. La primera canción con la cual la mayoría de la gente identifica el movimiento tumbado es Ella baila sola, que no tiene nada que ver con el narco. Es una escena de ligue de dos jóvenes. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola.
Los exponentes de los corridos tumbados son desparpajados, visten ropa de marca deportiva, saben que pueden disfrutar de las mieles del dinero y la fama, juegan con fuego y no les importa quemarse. En sus narrativas destacan el hedonismo, el amor, los entramados del narcotráfico, el consumismo y finales que pueden ser la gloria o la muerte. Mientras que los corridos bélicos retratan la guerra abierta, el choque brutal entre cárteles. ¡Valían plebana! Se armaron los guitarrazos, chingazo madre, ¿qué andan haciendo? Muchísimas gracias a todos los presentes, qué bonito que están aquí todos. Bienvenidos sean a los guitarrazos, el que no haya venido. Hace apenas unos años en la Roma no se sabía ni qué era un corrido tumbado. Hoy, bajo las luces de neón, humo de cerveza, trompetas implacables y los requintos tocados por jóvenes que vienen del oriente y otros estados del norte del país, se codean con influencers y selfies VIP. Es la gran invasión del norte en el terreno de la High Society chilanga. Aquí, chacas y fresas comparten el mismo gusto, la música mexicana. Y mientras en varios estados se cierran escenarios, en la capital los corridos hallan el suelo fértil para reinventarse. Los corridos siempre han estado dentro de la cultura del país, pero yo siento que hasta cierto punto aquí no se aceptaba tanto. O sea, tal vez la gente no se sentía tan identificada, claro, pues al ser un lugar más citadino, es una capital, o sea, el rollo es más, por así decirlo, se mezclan varios países, varias culturas, entonces tal vez como que no daban la cabida a que el regional cayera para acá. Cada música tiene lo suyo, pero la regional mexicana, la de ahorita, tiene algo que te hace querer levantar, gritar, hacerle así, ponerte loco, o sea, la neta, la música es algo que te impregna mucho. Para algunos estos corridos, desde los tumbados hasta los bélicos, enaltecen a los cárteles en un país golpeado por la violencia y las desapariciones. Para otros, son la expresión cultural de una juventud que creció en la guerra contra el narcotráfico, y mientras al interior del país se busca apagar el canto, en la capital brota un fervor insólito, donde los corridos han encontrado tierra fértil en las calles de la ciudad. Joaquín, originario de Culiacán, y el compa Chucho, de Guerrero, tocan en los guitarrazos. Un bar en la colonia Roma que convoca a centenares de jóvenes. No importa que sea martes y al otro día haya jale. Colocan una mesa al centro y con el ímpetu recio se turnan el micrófono para cantar versiones de la música mexicana. Pero pues es un lugar donde se toca principalmente regional mexicano, eso es lo que más hacemos, somos ahora sí que artistas que tocamos de todo lo que tenga que ver con el regional, de todo, desde lo más viejito a lo más nuevo. Lo que tiene la Ciudad de México es que hasta, yo creo que por el 2010, esa cuestión de los corridos se limitaba a los pueblos del sur y del oriente, ¿no? Faltaba que este sector que se hizo tan grande encontrara esos espacios donde alguien que vive en la Roma, que también ya le gustan los corridos, diga, oye, ¿por qué no hay lugares, no? Entonces, ante esta necesidad empiezan a aparecer estos puntos de encuentro, ¿no? Como los guitarrazos. En el país, 10 de los 32 estados han vetado los narcocorridos en espectáculos públicos. Sin embargo, los corridos no están prohibidos a nivel federal. No prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia. De los hoyos funkis a los foros del centro, la Ciudad de México ha sido refugio de lo prohibido. Hoy también lo es para los corridos. Aquí no hay prohibición. Por eso, artistas que antes se escuchaban solo en el norte o en Estados Unidos llegan ahora a grabar, presentarse y conquistar un espacio en una metrópoli diversa que, sin embargo, nunca había sido tierra del corrido. En el norte puedes vivir cantando corridos en cualquier lugar.
porque puedes tocar covers toda tu vida y puedes vivir de eso. El chiste pues es vivir de la música original, ¿no? Y creo que la gente que se viene acá a México es más bien porque quiere vivir de sus composiciones originales. Quiere aportarle algo nuevo al género. Más allá de la prohibición, creo que es porque aquí hay un espacio para la música original. Que en los lugares de donde venimos es más difícil que tu música original la gente la quiere escuchar. Pero yo cuando llegué y cuando fui por primera vez a los guitarrazos, dije, no manches, sí hay mucha raza, o sea, que sí me interesa. Y yo dije, no, pues sí, y ahorita hasta la fecha, no manches, digo, Ciudad de México sí, y mucho músico, mucho grupo, mucho artista. Cada edición convoca más raza, jóvenes con bajos y guitarras, famosos y desconocidos, todos frente a un enjambre de celulares que parecen luciérnagas, sombreros de ala ancha, playeras deportivas, sacos que huelen a whisky caro, turistas y alguno que otro curioso componen el público que disfruta de la explosividad del joven coronel de 21 años. Suena un poquito peliculístico, vamos a llamarle, peliculoso, pero la neta es todo el tiempo da nervios, todo el tiempo se siente la adrenalina, la neta es hermoso ver cómo la gente se prende y sonríen y gritan y se ponen a tomar y se ponen a cantar contigo, es algo bien lindo. Lo que se hace particular aquí es de que está en espacios muy fresas acá, el corrido. O sea, como que ha tocado tener una... Como ahora ya vale mucho dinero en el mercado del corrido y como ahora los artistas son globales, como que ya está legitimado y los espacios pues más fresas dicen, ok, esto ya como genera dinero, ya lo puedo tener aquí y me puede generar dinero a mí también. Y creo que eso es lo que más bien está de fondo en los espacios más fresas, porque siento que en el barrio pues siempre se ha escuchado ese tipo de música. Lo que pasa es que con el advenimiento de grupos o de solistas como Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano, es que entra a otro estrato diferente desde el punto de vista socioeconómico. Pero además lo que tenemos también es un cambio, porque esa influencia no solamente se da en la Ciudad de México, es una influencia que se da también en muchas partes del mundo. Es necesario saber que la inyección de dinero a esos proyectos no fue aquí en México, o sea, fue en Estados Unidos. O sea, las disqueras que firmaron a ciertos cantantes o todos los deals como importantes fueron en el gringo, ¿no? Y ahora, como se vuelve un movimiento tan grande y comercialmente muy redituable, entonces véndelo a los demás sectores. Suavízalo un poquito pues para seguir haciendo negocio, ¿no? Pero para que sea más paladiable en otros lugares, pues hay que quitarle lo rasposo. Entonces, en este proceso de blanqueamiento, si usted quiere verlo, o de dilución del narcocorrido o del corrido tumbado, corrido bélico, pues sí, hay unas versiones que van a ser más fáciles de digerir para las clases medias altas y las clases altas en México, sobre todo porque lo ven como una suerte de reflejo de un éxito en otras partes del mundo. Es decir, si los franceses están oyendo esta música, si los italianos están oyendo esta música, si en Asia se está oyendo, pues ha de ser buena. Esa misma idea, ¿no? Entonces también vamos a permitirnos nosotros usar esta música o escuchar esta música que antes pensábamos que era música de nacos, ¿no? Los corridos, ya liberados de su corral norteño, pasaron de la clandestinidad al glamour urbano. Son corridos desatados que galopan por Ciudad de México, y hasta en rincones como Cananea, donde cada miércoles hay música. Ahí también brilla el Gallo Armado, de Monterrey, semifinalista de México Canta, un concurso organizado por el gobierno de México que busca promover la música sin violencia. Siento que el corrido está ahorita muy cargado a ciertas historias, a ciertos estilos de vida, que yo no creo que sea un problema realmente, solo no están contando la historia que yo veo y vivo, y siento que no está, la narrativa está cargada hacia un lado y podría haber otras perspectivas que hablen de temas desde nuestras historias que estamos viviendo.
Y eso es lo que a mí me interesa, contar las historias de la gente que anda defendiendo el territorio, de la gente que es activista, de la gente que vive su vida sin miedo, de la gente que no tiene ley ni narco, o sea, como que la gente que se sale de estos esquemas. Se vale soñar, pariente. Y siento que acá como no hay tanto ese bagaje o ese antecedente, están muy abiertos al original, están muy abiertos a cualquier corrido que quieras tocar lo reciben bien porque es como una novedad acá. Y allá sí, en el norte es un público pues más, sí muy prendido y que saben todas las canciones y que te ayudan a cantar y que si les gusta cómo cantas te van a defender toda la vida, pero sí es un público más difícil allá. Acá donde vivo, oigo las aves cantar, pero ya no las miro. Vino una ave naranja a cantar mi corrido. En Iztapalapa, ese corazón palpante del oriente chilango, un puñado de morros reclama su lugar en el mapa musical. Ellos no se imaginan que alguien de la ciudad, alguien del estado, toque esta música y también que la interprete así como nosotros lo hacemos. Muchas veces en eventos que hemos tenido aquí en la ciudad, la misma gente de aquí dice, no, pero en serio sí son de aquí. No, ustedes deben de ser de Guadalajara, de Culiacán. Ese es como un orgullo también para nosotros, ¿no? Decir, somos de Iztapalapa, somos de Nesa. Aquí los corridos no son reliquias, son pólvora en vivo. La vía de escape de quienes sueñan con narrar el barrio y conquistar un escenario propio. Pues en Iztapalapa, por ejemplo, esta zona de Iztapalapa, Nesa, Chima, lo que es de este lado de Santa María, son barrios, ¿no? Es diferente el ambiente a que me vaya a tocar, no sé, a Coyoacán, a donde más, a Polanco o de esos lados. Es como que las personas son diferentes. Quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede hecho pedazos, pero contestando me conformo yo. Yo creo que lo que tiene ahora en la Ciudad de México es que, pues ante una situación donde pues, el corrido se puede escuchar donde sea, creo que lo interesante sería ver qué tanto el corrido refleja una situación en México. La gente se deja llevar por lo que ve, ¿no? Si uno ve eso, dice, yo quiero hacer eso, y a lo mejor uno lo hace sí por sentimiento, pero uno lo hace más también por el lado del dinero. Y ahorita hay muchos, antes no habían tantos, ahorita hay un montón de grupos aquí en la Ciudad de México y en todos lados. Entonces, que Natanael Cano te cante pues que a los 21 años ya había logrado cosas, un chavito puede decir, ok, si él puede, yo también puedo, ¿no? Entonces no es necesariamente que escuchen porque aspiran a ser narcos, es que justo escuchan esta hazaña de poder cambiar su destino o lo que está predestinado. Pues si te enfocas bien, yo siento que sí es mejor que estudiar. Hay chavillos, yo le decía a mi mamá, hay chavillas desde los 16 años haciéndose millonarios más de cantar y tocar la guitarra y expresar lo que uno siente. Siento que también los chavos por eso se van de ese lado, porque pues la escuela pues sí está bien y te enseñan todo, pero pues al final ¿qué? Al final terminan la escuela y después ¿qué? Al final de cuentas lo que estamos hablando es una construcción de sentido de la vida a partir del tener, que sustituye al ser. Un tener que claramente está construido a través del consumismo, es tu capacidad de consumir lo que define tu éxito y tu valor en la vida, que básicamente son los códigos del capitalismo, los códigos del sistema. Entonces, en ese sentido, el movimiento tumbado se inscribe completamente dentro de esos códigos narrativos del sistema tardocapitalista neoliberal. La prohibición de los corridos es un viejo fantasma que reaparece una y otra vez en la historia musical de México. En el caso del corrido, no necesariamente narcocorrido, pero sí corrido en los años finales de los 50, 60, hubo una prohibición en la Ciudad de México de cantarlo, por ejemplo, en las plazas. Desde comienzos de este siglo se decía que los corridos estaban vetados en la radio mexicana, sobre todo en el norte, donde ni siquiera Chalino Sánchez sonaba oficialmente. Sin embargo, las emisoras fronterizas de Estados Unidos, con sus 2000 watts de potencia, retransmitían estos temas por el norte mexicano. Así, la prohibición nunca fue realmente eficaz.
y posteriormente ha habido o prohibiciones, censuras o autocensuras, ¿no? Por ejemplo, los Tigres del Norte hablaban que en los años 70 ellos mismos se autocensuraban al cantar. Pero lo que hace diferente a esta prohibición es que por primera vez se da de forma simultánea en Estados Unidos y en México. Y mientras allá se cierran puertas, Ciudad de México, la vieja fábrica de contraculturas, recibe a los músicos como refugiados del veto. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. La polémica cruzó fronteras. En el Capitolio, Donald Trump escupe su veredicto, guerra al narco, y cancela los visados de los músicos. Al otro lado de la frontera, algunos gobiernos locales bloquean escenarios y calientan el debate. ¿Apología o libertad de expresión? En Estados Unidos lo que tenemos es esta suerte de censura que va envuelta en una macro censura a todo lo que es mexicano, desde las más altas alturas del gobierno federal estadounidense, ¿no? Entonces, ese es un ataque más peligroso porque es un ataque cultural, donde lo mexicano, el mexicano, los mexicanos son vistos como el enemigo en Estados Unidos, son vistos como una suerte de bacteria invasora. Dentro de ese gran contexto que los corridos y este tipo de corridos pues da un pretexto, un fácil pretexto para poder decir, ya ven, miren, esto es lo que es México, crimen, apología, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más peligroso. Estados Unidos quiere asumir una narrativa de presión sobre México, haciendo aparecer como que el problema del consumo de drogas y el problema del narcotráfico se origina de este lado de la frontera. Estados Unidos el tema de la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, lo he dicho hace muchos años, está el jefe de jefes, se convirtió desde Nixon, 1971, en un dispositivo geopolítico de injerencia económica, política, social sobre nuestros países. Pues justo tendríamos que primero preguntarnos por qué vemos cine estadounidense o por qué aceptamos ver cine de Hollywood. O sea, creo que todo el tiempo es esa apología del delito. Asumimos que hay escuchas que no tienen el intelecto suficiente como para discernir de una ficción y de una no ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo podemos lograr con películas o si lo podemos lograr con literatura, ¿por qué no se puede lograr con la música? Es como pensar que si prohibimos a José Alfredo Jiménez, el pueblo mexicano va a consumir menos alcohol, va a disminuir el consumo etílico. O es como pensar que si prohibimos a Paquita la del barrio van a mejorar las relaciones de pareja. Sí, bueno, el término apología es la defensa, ¿no? Entonces, la defensa del narcocorrido quiere decir que las personas lo asimilan como que tú estás a favor de todo ese tipo de cosas que se narren, ¿no? ¿Qué es hacer apología? Carlos Monsiváis decía, en tiempos de crisis, héroe es cualquiera que tenga capacidad de generar empleos, refiriéndose a lo que estaba pasando con Caro Quintero y todos estos personajes del narcotráfico de esa época, muy seguidos por la población. El narcocorrido simplemente significa corrido con temática de narcotráfico. La manera en que el narcotráfico es tratado en X corrido, pues depende del compositor. Lo que pasa es que sí, los más populares son los corridos que hacen en buena medida apología del narcotráfico. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que le sigue dando ese tipo de corridos al mexicano en México y en Estados Unidos? Sí, la prohibición
llega a ser una prohibición a nivel federal, pues yo creo que van a salir los corridos clandestinos, ¿no? O van a surgir como esta clandestinidad de seguir escuchando. Y no sé, a lo mejor y la prohibición trae como algo refrescante. Mientras existan estos entramados de narcotráfico que generan tanta muerte, tanto dolor, tanto miedo, tantas humillaciones a muchísima gente, va a haber corridos que van a contar esas historias. Entonces es esta dimensión que no podemos solazarnos golpeando las representaciones, sino transformar esa realidad, que también lo están haciendo, está teniendo, digamos, resultados la estrategia que está siguiendo para abatir los indicadores de violencia y de homicidios, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, mientras exista eso, seguirá habiendo corridos que nos cuenten esas historias. La gran pregunta sigue flotando. ¿Por qué la gente sigue necesitando a los corridos? ¿Algún día dejarán de ser necesarios? Hasta que eso ocurra, la Ciudad de México seguirá siendo uno de los refugios donde el corrido encuentre su libertad.